Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La teoría del decrecimiento, este concepto mencionado ayer por la ministra de Minas y Energía, desató muchas preguntas, críticas y algunas confusiones. ¿En qué consiste realmente esta teoría? Hablaremos con el experto Miguel Gómez, docente de la Universidad Javeriana. Amenaza para los emprendimientos. Los impuestos propuestos en la reforma tributaria podrían ser una zancadilla a la creación de nuevas empresas. Analizaremos el impacto con Yair Viana del Centro de Pensamiento Libertank. Y los planes de la compañía Colombina. Esta tradicional empresa alista nuevas líneas de negocio y un plan de expansión. En minutos, Juan Fernández nos cuenta detalles en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos. En las últimas horas, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, mencionó en un congreso minero realizado en Cartagena la necesidad de apelar en el mundo a la teoría del decrecimiento, un concepto del que poco se sabe en qué consiste o cómo se aplica. Para entender qué es esta teoría, saludo al experto y profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Miguel Gómez Balestreri. Profesor Gómez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la invitación. A usted gracias. Profesor Gómez, ¿qué es la teoría del decrecimiento? Bueno, la teoría del decrecimiento en realidad hay que dividirlo, ¿no? Porque hay una componente social, una componente filosófica y otra económica, ¿no? La visión económica se sustenta en el libro de, digamos, un economista famoso, Georges Kurrogen, de origen rumano, que escribió un libro en el año 1971 donde, basándose en la termodinámica y más particularmente en la entropía, afirmó que los principios rectores de la economía neoclásica no eran aplicables o por lo menos no eran acertados. Y la visión más política o social lo que hace es propugnar una visión, digamos, crítica frente al consumo, frente a la producción, pero sobre todo alerta sobre la relación entre el excesivo consumo, la excesiva producción y la degradación ecológica. Por lo cual, el decrecimiento en realidad no es una visión teórica unificada. En el fondo hay varias corrientes dentro de ella, ¿no? Entonces también hay que saber diferenciar dentro de ellas. O sea, la teoría parte de la base de que estamos desde hace muchas décadas con un crecimiento excesivo en la producción y en el consumo. La teoría lo que afirma es bastante sencillo. Nosotros tenemos unos recursos finitos a nivel mundial en la Tierra y nosotros estamos estimando en términos econométricos que podemos crecer de manera indefinida. Ha habido críticas al decrecimiento, a la perspectiva decrecentista, que en realidad en términos económicos se podría llamar bioeconomía, de que la desmaterialización de la economía pues, es una solución a este impasse en términos, digamos, físicos. Pero hay autores que les van a decir que en realidad esto es falso, porque pues, seguimos necesitando agricultura, seguimos necesitando, por ejemplo, desplazarnos. Entonces, digamos, el corazón de la crítica de la teoría del crecimiento es que nosotros, en el fondo, en términos internacionales, estamos produciendo demasiado y produciendo también demasiado con métodos no ecológicos, por lo cual resulta una contaminación y, digamos, una gestión no renovable de los recursos. Profesor, ¿a qué tipo de actividades de la economía, qué tipo de sectores de la economía se refiere esta teoría? ¿A la minería, por ejemplo, o a qué exactamente? En realidad el decrecimiento lo que hace es un énfasis principal sobre la visión industrial o, digamos, una crítica básica es nosotros estamos programados o desde pequeños nos han hecho creer que consumir más es igual a estar mejor, en el sentido de que asociamos el bienestar a una capacidad de consumo. Entonces lo que les va a decir la teoría del decrecimiento es que nosotros tenemos que romper esa relación. Tener más cosas o consumir más no forzosamente nos lleva a un mejor nivel de vida, ¿no? Y entonces lo que nos va a decir la teoría del decrecimiento es que nosotros tenemos que ser capaces pues al fin y al cabo de romper nuestra relación de satisfacción en la vida con, por ejemplo, ese consumo excesivo o, por ejemplo, una dependencia
pues superlativa en relación a la tecnología, porque por ejemplo también la teoría del decrecimiento es crítica sobre nuestra creencia en relación a la ciencia y la técnica. Pero para contestar a su pregunta, pues en realidad no solo se aplica a la minería, se aplica a todos los sectores. Ahora, cuando uno habla del término decrecimiento, se podría entender o bien que hay que desacelerar el ritmo al que venimos produciendo, o bien que de la cantidad que hoy producimos y consumimos recortemos una buena parte. ¿A cuál de las dos eventualmente se refiere el término decrecimiento? Pues en realidad en el decrecimiento hay diferentes tendencias. Hay una tendencia, inclusive Georges Kurrogen en su libro del año 71 no habla de decrecimiento. La palabra o la apelación decrecimiento nació en el año 1972 de la mano de un filósofo francés, André Gorz, que después fue retomado, y esto ha sido retomado en los años 90, 2000 después, por filósofos y economistas franceses, entre ellos Serge Latouche, que ha sido muy citado. También aprovecho para decir que inclusive el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si habla de la necesidad del decrecimiento. De todo esto para decir que no estamos hablando de una teoría económica, digamos, sospechosa de ser ni izquierda ni derecha, sino simplemente es crítica con el modo de vida. Pero cuando hablan de decrecimiento hay diferentes maneras de entenderlo. Se puede entender como nosotros tenemos que producir menos y consumir menos. Eso, por ejemplo, es tener productos que son más, digamos, duran más en el tiempo. Por ejemplo, un celular que dure más de 4 años, sino que, por ejemplo, pueda durar 10 o 15. Después también tenemos una visión que es la visión diferencial, es decir, los países del norte tienen que dejar de consumir tanto o por lo menos consumir de manera diferente para que los países del sur, entre comillas del sur, es decir, en vías de desarrollo, puedan alcanzar un nivel de vida superior. Pero en realidad el decrecimiento en términos filosóficos está sustentado sobre una valorización de, por ejemplo, el valor trabajo más allá de su mercantilización. También una revalorización de las relaciones sociales sobre el consumo, y también lo que es muy importante en esto es, por ejemplo, revalorizar por ejemplo, el ocio o pensar que nosotros tenemos otras fuentes de satisfacción humana que no son forzosamente el consumo. En otras palabras, no podemos hablar solamente de que esto sea una teoría para las industrias, sino también para el consumidor final. O sea, las empresas producen lo que uno consume. Tenemos que también bajarle al consumo como personas del común. Pues totalmente. Una parte de lo que es la teoría del decrecimiento o de las personas que promulgan esta visión es que nosotros tenemos que partir del consumidor, porque justamente son, digamos, pesimistas sobre la perspectiva de que las empresas o los gobiernos vayan a reducir el nivel de producción, porque en términos electorales, en una democracia, pues es difícil hacer entender a los electores esta propuesta. Y entonces, gran parte de las corrientes intelectuales decrecentistas le apuestan a que el consumidor cambie su modo de vida, y eso pasa a través de lo que se ha llamado la simplicidad voluntaria. Esto tiene que ver con la valorización de un modo de vida que sea más simple, y esto no es algo totalmente contrario a lo que es la historia de la humanidad. En el budismo, en el cristianismo hay una visión positiva digamos, de una vida simple, ¿no? Entonces también hay un sustento filosófico, pero también inclusive religioso de todo esto. Y también aprovecho para decir que en el fondo los trabajos que ha habido desde el punto de vista sobre el agotamiento de los recursos o el cambio climático han tendido a confirmar que precisamente estamos en un modelo donde en ciertos contextos se podría hablar de sobreproducción. Profesor, esta teoría que busca, digamos, una mejor relación, más equilibrada, más sustentable entre la humanidad y la naturaleza, ¿está enfocada básicamente a los países más desarrollados, que más producen, o también a países en vías de desarrollo y emergentes como el nuestro? Es una muy buena pregunta. En realidad hay una parte de digamos, de los que se adhieren a esta visión que defienden que el decrecimiento debe ser para todos, y otros que hablan de crecimiento selectivo. Lo que está claro es que, independientemente de eso, algunos autores y parte de los académicos van a defender que el decrecimiento en realidad, en términos occidentales, de los países más industrializados, es inevitable. Es decir, para ponerlo en términos más sencillos, el nivel de vida de los europeos o estadounidenses hoy día probablemente vaya a decaer, y el nivel de vida de nuestros hijos o nietos, por ejemplo, vaya a peor. Entonces, no significa
significa forzosamente que todos tengan que hacer lo mismo, sino que hay gente que va a proponer que, por ejemplo, los países del norte hagan un mayor esfuerzo que los del sur. Pero otros, digamos los más radicales, van a decir que lo que hay que hacer es revisar el modo de producción y de consumo a nivel global, no solo a nivel occidental, digamos los países más desarrollados. Digamos, una base que, digamos, ha estudiado y es polémica, que se llama el efecto de rebote, porque a pesar de que uno pueda ser más eficiente en la producción, no significa forzosamente mayor consumo. Se ha demostrado desde el siglo XIX que a veces cuando se consume menos para producir ciertas cosas, al fin y al cabo el resultado no es producir menos, sino en realidad es producir más usar esos productos para otro tipo de producciones. Bueno, ¿no? Con todas sus explicaciones queda mucho más claro, más entendible qué es esto de la teoría del decrecimiento. Solo me restaría una última pregunta, profesor Miguel, y es si esta teoría en su conjunto, por lo menos como está planteada, ya se implementó en algún país, en alguna zona del mundo, o ha terminado simplemente en eso, en una teoría, o que eventualmente se ha implementado pero parcialmente en algunas zonas del mundo. Digamos que esto es muy difícil de implementar, pero para contestar a la pregunta, primero, ciertos autores les van a decir y ciertos académicos les van a decir que nosotros vamos hacia un mundo de crecimiento obligatorio. Es decir, que creamos o no en el decrecimiento, es muy probable que algunos países vayan a enfrentar un decrecimiento forzoso. Entonces el mensaje es intentemos adelantarnos para que esa transición pues, sea lo más amable posible. Pero para contestar a su pregunta, sí, la Unión Europea, por ejemplo, ya ha hablado de economía circular, que si bien no es de crecimiento, está emparentado con algunos principios. También se ha hablado de regular, por ejemplo, la publicidad, se ha hablado, por ejemplo, de revertir o disminuir la obsolescencia programada y la mayoría de las personas que están de acuerdo con esta perspectiva trabajan a nivel local, es decir, que se percibe que hay que transformar las mentalidades de abajo hacia arriba. Pero hay un ejemplo muy interesante, aunque muy polémico, que sería el de Bután, ¿no? El reino de Bután tiene un índice que se llama el índice de felicidad bruta, que precisamente cuestiona esta manera de ver el bienestar en relación al consumo. Y aquí hay otro elemento esencial y es la teoría del decrecimiento también cuestiona no solo nuestra relación al trabajo, no solo nuestra relación al consumo, sino también, por ejemplo, nuestros indicadores que miden el bienestar, ¿no? Por ejemplo, el PIB, hay un cierto consenso entre muchos economistas, politólogos, que el PIB es un muy mal indicador para mostrar o reflejar la riqueza o el progreso de una nación. Bueno, profesor Miguel Gómez, pues creo que al menos en la teoría muy difícilmente no estar de acuerdo con estos postulados, pero bueno, lo difícil ciertamente es llevarlos a la práctica. Muchas gracias por ayudarnos a entender por fin qué es esto de la teoría del decrecimiento. Muy amable por estar en Signo Pesos. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Es el profesor Miguel Gómez Balestreri de la Universidad Javeriana. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere que ya varios partidos formularon propuestas concretas de cambio a la reforma tributaria. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. Tal y como lo pidió el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, las contrapropuestas a la reforma tributaria radicada en el Congreso empezaron a llover. Los partidos Cambio Radical, de la U y el Liberal presentaron ya algunas observaciones para mejorar la iniciativa del gobierno. 9 observaciones presentó Cambio Radical a la reforma tributaria. Plantean una propuesta que podría generar el mismo recaudo que la reforma original, pero sin los efectos que esta conlleva. Proponen principalmente fortalecer a la DIAN para combatir la lucha contra la evasión y el contrabando, descontar el 100% del ICA en el impuesto de renta a partir del año 2023, descontar el 4 por mil de la renta así, un 20% en el 2023, 40% en 2024, 60% en 2025, 80% en 2026, y 100% a partir del 2027. Por otra parte, proponen que la tarifa del impuesto de renta sea aplicable a los dividendos del 10% y una tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales del 10%. Sin embargo, proponen que el mayor recaudo se haga a través de un plan de austeridad del gasto. El próximo presupuesto general de la Nación trae en el rubro de funcionamiento 213 billones de pesos. Un ahorro del 10% solamente en el rubro de funcionamiento ya nos ahorraría a los colombianos más de 21 billones de pesos. Yo creo que llegó el momento de la austeridad, de la verdadera austeridad.
Aseguran que no debería haber impuesto al patrimonio, a las exportaciones ni tampoco impuestos saludables. Por su parte, el partido de la U también propuso una tarifa de renta menor para las pequeñas y medianas empresas. Esto quiere decir que si una gran empresa paga el 35%, una pequeña empresa o una mediana empresa tiene que pagar 20 o 25%. Eso quiere decir que las MIPYMES paguen menos impuesto de renta, ya que ellas son las que generan más o menos el 96% del empleo de este país. Y el senador del Partido Liberal, Juan Pablo Gallo, también hizo propuestas luego de objetar a puntos de la reforma como el aumento excesivo a la tarifa al impuesto a los dividendos y al incremento a la tarifa al impuesto de ganancia ocasional. Primero, reducir el tamaño del Estado. Segundo, bajar los gastos de funcionamiento. Y tercero, eliminar los subsidios a los que no lo necesitan, a los no pobres. Con estos cambios podríamos tener más recursos que con la reforma tributaria. Estos partidos esperan que el ministro de Hacienda atienda sus propuestas sobre los cambios que debe tener el documento, pues esto será clave para que la tributaria de Ocampo llegue a feliz término. Y es que la reforma tributaria, tal y como está preocupando a otro sector empresarial del que poco se habla, los emprendimientos, esas nuevas unidades de negocio que arrancaron recientemente en el país, que son mucho más frágiles ante la carga tributaria. Saludo a esta hora al señor Jair Viana, jefe de investigaciones del Centro de Pensamiento Libertank. Señor Viana, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Henry. Muy bien, gracias por la invitación. Antes de hablar de la carga tributaria, quisiera dar una cifra que, según Confecámara, son 171.000 empresas nuevas las que se crearon en el primer semestre de este año, con un crecimiento del 3,7% frente al primer semestre del año pasado. ¿Muestra esto, señor Viana, que hay un espíritu efectivamente muy emprendedor en Colombia? Totalmente. Colombia y los empresarios es algo que va siempre de la mano, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el 70% de las empresas de nueva creación cierran en los primeros 5 años en nuestro país. Entonces lo que nos debe preocupar más aún no es cuántas se crean, sino cuántas de ellas logran prosperar después de 5 años. Y esta reforma tributaria lo que hace es ponerles más piedras y palos en el camino para poder que puedan prosperar. El 70% cierra en los primeros 5 años por falta de financiamiento, falta de planeación o cambios en las reglas de juego. Eso es algo muy importante y que afecta directamente el empleo formal y la generación de riqueza en nuestro país. ¿Cuáles son esos impuestos o esas propuestas que trae la reforma tributaria que más impactarían a las nuevas empresas, a las recién creadas en nuestro país? Sin duda alguna, lo que sucede con el impuesto de renta y al eliminarse todos los factores que podían descontar de ese impuesto al final del año tributario. Una empresa en Colombia ahora se debe enfrentar entonces a este listado de impuestos. El ICA, el impuesto de industria y comercio, el 4 por mil, impuesto de renta, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio, sin ninguna deducción. Todos los deducibles, como por ejemplo investigación en ciencia y tecnología o mejoramiento del medio ambiente, ya no podrán ser utilizados como deducibles de impuestos, lo que genera entonces que las empresas se tengan que enfrentar a una tasa tributaria que puede ir entre el 70 al 104%. Es decir, que prácticamente las empresas estarían trabajando bajo la nueva regulación, bajo la nueva normativa o las nuevas reglas de juego, estarían generando riqueza, pero para el Estado y no para sus asociados, sus empleados y toda la sociedad en general. La reforma tributaria como está planteada, digamos, hace una diferencia en la carga tributaria sobre las grandes empresas del país que sobre las pequeñas y nacientes recientemente, ¿o no? Digamos que las trata todas por igual. Se incrementan unos tipos impositivos para aquellas empresas más grandes y se crea un nuevo estatuto o una nueva regla para aquellas empresas con presencia económica significativa, como por ejemplo las empresas de tecnología o las startups tecnológicas muy grandes. Sin embargo, no queda claro en la exposición de motivos si solamente este impuesto va a afectar a las grandes empresas tecnológicas o también a las grandes empresas de otros sectores económicos. Lo que tenemos claro es que la diferenciación en tipos impositivos es buena, permite que se amplíe el rango de operaciones de aquellas que están en crecimiento y retrasa, y esto también es negativo, retrasa la expansión y crecimiento de las que ya tienen un mercado abonado. Sin embargo, cuando se eliminan todas las exenciones tributarias que tenían y gozaban las empresas de diferentes sectores, lo que se hace es quitarle todo lo bueno y dejar todo lo malo, incluso incrementarlo, como por ejemplo son los incrementos en las nuevas tasas efectivas de tributación. Pues ahora el impuesto de renta tendría una base mucho más amplia, lo que reduce la expectativa de beneficios para los accionistas y para todos los asociados. Esto es muy importante porque genera un impacto negativo sobre la inversión, que por ahora
ahora, dadas las coyunturas económicas globales, es bien difícil saber si los inversionistas quieren o no invertir en Colombia, y esta reforma lo que les hace es incentivarle más que se lleven su dinero a otros países donde sea mucho más seguro y las reglas de juego sean claras y no cambiantes cada año como lo hacemos en Colombia con una reforma nueva cada que amanece. Usted mencionaba ahorita, señor Viana, el 70% de tasa de mortalidad de los emprendimientos en Colombia antes de 5 años. Uno habla con emprendedores y dicen, es que esos primeros años son puros gastos y gastos y gastos, pero todavía pocos ingresos y ni qué hablar, cero utilidad. Con una mayor carga tributaria, ¿los condenan todavía a desaparecer mucho más rápido? Totalmente. Incluso aquí hay un tema fundamental y es en el impuesto al capital o al impuesto a la riqueza. Ese capital no es que la gente tenga piscinas llenas de dinero en sus casas o la guarden debajo del colchón en costales. Ese dinero está invertido, está siendo fuente de ahorro y es el ahorro y la inversión lo que permite que estas empresas se financien. En el mundo se acabó la época del crédito barato. Estados Unidos había invertido 7 billones de dólares a tasa cero durante el periodo de la pandemia y ahora empezó a subir sus tasas. El Banco de la República de Colombia está incrementando las tasas de interés, ahora la tenemos en el 9%, lo que significa que los bancos comerciales también incrementarán las tasas de interés a las cuales le prestan a las personas naturales y a los emprendedores. Se está acabando la fuente de financiamiento vía bancaria. Lo que queda son los capitales de alto riesgo, los venture capital, pero los capitales de alto riesgo no quieren correr unos riesgos ilimitados o infinitos, son riesgos calculados. Cuando presentamos una reforma que se le va a gravar la rentabilidad de las empresas y también a los dividendos, lo que estamos haciendo es que estamos grabando 2 veces el mismo monto, pues ya la renta ya pagó. ¿Y por qué se le debe grabar 2 veces? Aquí es un riesgo de doble tributación. Esto le genera un riesgo y más incertidumbre a los inversionistas, lo que hace que el capital de riesgo disponible para financiar startups, emprendimientos y nuevas ideas creativas que quieran formar empresa en nuestro país sea cada vez más escaso. Y recordemos que la riqueza sale de las empresas y las empresas se forman a partir de la inversión y la obtención de recursos disponibles a bajas tasas. Ahora las tasas no están bajas y los recursos disponibles de alto riesgo que financian estas organizaciones pues lo estamos espantando del país con esta reforma tributaria. El informe de Confecámaras que mencionábamos al comienzo habla también de que el 49% de los emprendimientos están generando empleos. Luego, esta reforma con estos alcances tendría un impacto no solamente sobre el capital de trabajo, sino también sobre los empleos en el país. Totalmente. Las empresas buscan crecer y para crecer se necesita planeación, pero para poder planear se necesitan reglas de juego claras y estables. El ministro Campo salió hace un par de semanas con su proyecto de ley, pero en cada locución que hace le quita y le pone cosas. Es decir, las empresas no tienen el terreno sólido sobre cuál construir su plan de expansión y crecimiento. Esto también entonces retarda sus planes de contratación o modernización para poder expandir sus actividades. Cuando decimos que la reforma tributaria no es más que el plan de juego fiscal sobre el cual van a jugar todos los agentes económicos, consumidores, empresas, inversionistas, ahorradores y políticos, el gobierno y el Estado en general. Si no tenemos las reglas de juego claro y las cambian cada vez más, pues no podemos empezar el partido. Lo que estamos viendo aquí es que lo que buscamos es tener un mayor ingreso fiscal, pero a costa de menor creación y formación de empresas. Cuando los impuestos son demasiado altos y las empresas no los pueden asumir, recordemos, entre el 70 y el 104% pasarían a pagarle al fisco las empresas al año. La alternativa que le queda a los empresarios o a los emprendedores principalmente es la informalidad. Y en la informalidad es un terreno invisible. No sabemos cuántos son, cuántos hay, cuánto ganan, cuánto necesitan. Ni siquiera podemos saber a ciencia cierta qué es lo que hacen. Es decir, una reforma tan agresiva en un país que no es rico, lo que va a generar es más pobreza. A su juicio, entonces, no solamente esta reforma espanta, como dicen muchos analistas, la inversión extranjera, sino también el espíritu emprendedor en Colombia, que nos caracteriza, por cierto, en el mundo. Totalmente. Desde hace 8 meses inició en el mundo un cierre completo y masivo de startups tecnológicas que venían creciendo principalmente en América Latina. Esto a raíz de la aversión al riesgo que hay de la inversión. Estas empresas necesitan rondas de inversión, capital semilla, y ese capital lo tienen precisamente los poseedores del capital. Entre más impuestos al capital
hayan o existan en una nación, pues menor capital disponible existe para financiar estas empresas que generan miles y millones de empleos en el mundo y que están revolucionando todo el esquema económico global. Lo que necesitamos nuevamente, y el mensaje es más empresas, pero para que hayan más empresas necesitamos unas reglas de juego claras, un esquema tributario que facilite la creación y formación. Hace poco publicaba PricewaterhouseCoopers el informe de impuestos totales y la tasa de contribuciones por países en América Latina, y Colombia es el cuarto país de la región donde más impuestos se pagan, solo antes de Venezuela, Bolivia y Argentina. El 70.2% de los ingresos totales de las empresas se van a impuestos totales y tasas de contribución. Y a esto, cuando le quitamos todas las exenciones que podían tener las empresas, exenciones que generaban bienestar, que generan bienestar, como es investigación, ciencia, tecnología, formación, mejoramiento ambiental, todos los planes sociales, cuando se elimina eso de exenciones y van a formar parte de la base gravable, lo que hacemos es que le montamos más piedras en la espalda a los empresarios y a las empresas. Y lo que se hace, lo que se genera es que el desempleo se demora y tarda mucho más en disminuirse, lo que obliga a las personas sin alternativa alguna a irse a la informalidad. Y recordemos que los informales no tributan, así que si la idea y el objetivo es recaudar más, deberían pensar en disminuir la carga para formalizar a los informales y así poder tener más personas pagando menos y que el recaudo sea mayor. No es lo mismo el 70% de 100.000 que el 30% de 1.000.000. Así es, preocupante panorama. Señor Viana, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Estén muy bien. Gracias. Bueno, la reforma tributaria que tiene muy asustados no solamente a los grandes empresarios del país, sino a esos miles de pequeños emprendedores. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos el ranking de las marcas de comida rápida más famosas actualmente en Estados Unidos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Vamos ahora con esta, que es la cifra económica del día: 18 billones de pesos, y corresponde al costo final que tendrá la construcción de Hidroituango en Antioquia. La cifra fue dada por la Contraloría General a partir de un informe de EPM. Según los más recientes informes, la generación de esta gigantesca hidroeléctrica arrancaría en octubre de este año. Hidroituango será responsable del 17% de la demanda total de energía eléctrica del país. Y es hora de saludar a Juan Fernández, nuestro compañero con información empresarial. Juan, buenas noches. Su tema para hoy, bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de la empresa Alimentos Colombina, de sus planes de inversión que vienen junto con un análisis de la firma de calificación de riesgo Fitch, que entre otras da una perspectiva estable a la empresa. Y ahí hay un dato importante: Colombina contempla realizar un plan de inversiones entre 2022 y 2025 por 659.000 millones de pesos, uno de los más agresivos de una empresa de alimentos en los últimos meses. Con ello, espera Colombina aumentar la capacidad instalada para atender la demanda en sus diferentes zonas de influencia. Al final se ve una compañía fuerte en un entorno sin duda retador y unas presiones competitivas importantes, y para Fitch, favorecida por la recuperación de la demanda que ha impulsado el incremento en los volúmenes de venta y su capacidad para proteger sus márgenes de rentabilidad con estrategias de precios que permiten el traslado al aumento también de esos costos a las materias primas. Juan, ¿y cuáles son esos puntos fuertes de la operación de Colombina? Pues fíjense que Colombina tiene como puntos fuertes, entre ellos el reconocimiento de sus marcas, la diversificación geográfica es otra que está ampliando, y mire por ejemplo su expansión reciente en España, también de portafolio y una red de distribución robusta. Durante el primer semestre de este año es importante conocer las cifras. La empresa registró ventas por 1,3 billones de pesos, un crecimiento del 39% frente a los 790.000 millones de pesos del mismo periodo 2021. En cuanto a las utilidades netas, estas fueron de 43.900 millones de pesos. El fuerte de Colombina, por supuesto, son los dulces, el sector de la dulcería, que pues llegó a los 515.000 millones de pesos. Después están las galletas, fíjese, con 325.000 millones de pesos. Y esta pues es la movida de hoy sobre alimentos, expansiones de plantas de producción y el caso de Colombina.
Juan, muchas gracias. Nos veremos el lunes con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, es de 4.466 pesos con 73 centavos. Bajó solo 30 centavos el dólar. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,97%. Se ubicó en $93 con 26 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.480.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,73%, acción que más se valorizó, la del Banco de Bogotá, con una ganancia de 7,05%, y el título que más bajó fue el del Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias, con un retroceso de 7,50%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato interesante. El siguiente es el ranking de las marcas más populares en el sector de comidas rápidas en los Estados Unidos. Primero, McDonald's. Segundo, Starbucks. Tercero, Chick-fil-A. Cuarto, Taco Bell. Quinto, Wendy's. 6, Dunkin'. Y séptimo, Burger King. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.